Creo que en algún momento de nuestras vidas le hemos pedido al Señor que nos dé una señal. Creo que hemos experimentado, yo lo he hecho, tengo que reconocer. Y creo que le hemos exigido de alguna manera señales al Señor. Pero eso es desafiar a Dios. Eso es un desafío. Y creo no, Dios tiene su propia manera de mostrar su amor. Mejor que cualquier cosa que yo pueda soñar o mejor que cualquier cosa que yo pueda pedir. Y nuestro trabajo entonces, hermanos, consiste en cultivar la fe. Cultivar una fe tan fuerte que sea bien conocida para no pedir señales, sino para mantener los ojos bien abiertos y mantener los oídos bien abiertos también. Y teniendo, digamos, los ojos bien abiertos y los oídos también bien abiertos para saber que toda cosa creada es un signo de la revelación de Dios. Y cada uno, de acuerdo a su capacidad de fe, es y siempre será una señal del soberano creador, una señal del Todopoderoso. Siempre estamos buscando señales, siempre, y siempre pedimos que Dios nos hable de alguna manera, pero creo y les aseguro que Dios tiene sus propias maneras de hablarnos, y Dios siempre nos está hablando. La cuestión es, ¿lo estamos escuchando? El Señor siempre nos está hablando. ¿Lo escuchamos? Y el otro interrogante es, ¿estamos viendo sus señales? Y la cuestión es si realmente vemos la señal principal que nos ha dado el Todopoderoso, el soberano creador. La cuestión es si vemos la señal extraordinaria que nos ha dado el Todopoderoso. Ese es el gran interrogante. Si lo escuchamos y lo vemos. Por eso los invito, hermanos, al Evangelio de Lucas. Y les pido que abran sus Biblias en el capítulo 11. Y nos vamos a ubicar a partir del versículo 29. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 29 del capítulo 11 de Lucas. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Padre, te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, Señor, y pido en el nombre de Jesús una bendición especial para ellos.
una protección igualmente especial, Señor. Señales, Señor, te pedimos, te retamos, igual que este pueblo. Continuamos nosotros pidiéndote señales. Cuando ya tenemos la señal más grande y extraordinaria, que es nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a visualizarlo, a aceptarlo, sin condición alguna, Señor. Bendice a esta tu iglesia, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, señales estaban pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que un mensaje como el de hoy lo podemos titular entonces Jesús, la señal extraordinaria. Ese sería el título para el mensaje de esta mañana. Cuando uno se ubica en la porción de la palabra de Lucas 11, 29, 32, se puede dar cuenta que esto es una réplica. Esta porción es como, digamos, una respuesta a la petición hecha por parte de la multitud en el versículo 16 de este mismo capítulo. Si ustedes se devuelven al versículo 16, encontrarán que parte de la multitud decían, para tentarle, dice la palabra, le pedían señal del cielo. Y la gente entonces quería una demostración milagrosa que certificara el mensaje de Jesús. La gente quería entonces una demostración milagrosa que certificara la persona de Jesús. Pero Jesús no deseaba realizar, digamos, poderosos hechos para, digamos, abrumar o impresionar a toda la gente. Más bien lo que Jesús quería era revelar el carácter de Dios, su Padre, como juez y como Salvador. Por lo tanto, Jesús se negó a dar otra señal, como dice ahí la porción, excepto la señal ¿de quién? De Jonás. Así es, excepto la señal de Jonás. Entonces, solo de la forma en que Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive, así entonces sería Jesús señal para los judíos. Podríamos, cuando hablamos de esa relación que hace el Señor respecto a Jonás, la primera interpretación que de pronto podría venir a nuestras mentes es asociar la señal de Jonás con la sepultura y con la resurrección de Cristo. Y bueno, no es incorrecto, porque realmente uno se pone a analizar y concretamente pues podría relacionar. Pero no nos podemos apartar de la porción de la palabra. Y si uno va al versículo 32, creo que le podría dar otra interpretación, que la señal entonces parece estar asociada fundamentalmente a la predicación de Jonás. Porque ¿qué dice el versículo 32? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Ojo, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Entonces miren que va más, la señal de Jonás va más, digamos, asociada principalmente o fundamentalmente es a la predicación de Jonás para el pueblo de Nínive. Y lo que ello, digamos, y la consecuencia de la predicación. Miren, cuando uno se pone a mirar la predicación de Jonás para el pueblo de Nínive, creo que la predicación de Jonás es la predicación más simple y sencilla que uno puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Si uno se va al libro de Jonás, por ahí el capítulo 3, versículo 4, uno encuentra que la predicación de Jonás, ¿cuál fue? Muy extensa. ¿Qué le dijo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En cuántos días?
La hermanita está siendo más contundente, 3 días. 40 días, hermanita, porque le está restando. La predicación de Jonás, y en 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo el sermón. Entonces uno se pone a ver cómo cuando se está predicando, muchas personas se enfocan en la persona. Hermano, no se enfoquen en mí, porque van a encontrar los defectos más grandes como persona, es más como predicador, como decían de Pablo. Recuerdan que Pablo, creo que es en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, si no estoy mal, que Pablo decía, no, es que esté feíto, chiquitico, y no sabe predicar. Busquen, creo que es 2 de Corintios 10, 10, si no me equivoco. Entonces, miren, si Nínive se hubiera enfocado en la persona de Jonás, ¿qué hubieran encontrado en la persona de Jonás? ¿Una persona segura de la predicación o del mensaje? ¿Cómo estaba Jonás? Muy seguro. Es más, quería dar ese mensaje. No lo quería dar. Sin embargo, miren, ¿qué pasó con el pueblo? Se arrepintió aquí según el Señor. Sin embargo, esa predicación así sencilla, tan corta, fue suficiente para producir un arrepentimiento nacional del pueblo de Nínive. Pero ahora Israel, hermanos, ¿qué es lo contradictorio? El pueblo de Israel tenía la luz como nunca en su historia, mis hermanos. Ellos tenían la luz del Mesías que estaban esperando. Ellos tenían la luz del Salvador que tanto esperaban. Y ni aún así, mis hermanos, fueron capaces de reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Y cuando uno se adentra aquí a la porción de la palabra, al parecer Jesús como que le tenía poca paciencia a aquellos que reclamaban señales milagrosas, porque aparte de ser una actitud fastidiosa, creo que también era una actitud hipócrita de parte de todas esas personas o de la parte de la multitud. Pero Jesús estaba consciente de algo, iglesia, que ningún tipo de prueba al final provocaría la credulidad de la gente hacia Él. Por maravillosa que le diera las señales, no iban a cambiar. Y esta actitud contrasta terriblemente con muchos ejemplos que uno encuentra en el Antiguo Testamento de personas o de pueblos que no eran judíos, gentiles, que creyeron aunque no tuvieran suficientes o que tuvieran menos evidencias que el mismo pueblo de Israel. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, uno encuentra por allá el ejemplo de Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Recuerdan? Encuentra uno también ahí en el capítulo 4 el ejemplo de Eliseo con Naamán. Y por esta razón es que Jesús se refiere nuevamente a dos ejemplos históricos. Y por eso es que habla aquí en la porción que tanto la reina del sur, ¿sí?, que encontramos allá por Primera de Reyes, capítulo 10, como los hombres de Nínive, se levantarán en el juicio contra aquella generación. Ojo, el calificativo que le da a esta generación. ¿Qué calificativo le da, hermanos? Ayúdenme, por favor. Generación malvada, generación perversa. ¿Y qué harán con ellos? Según la palabra, ¿qué harán con ellos? La reina del sur y los de Nínive se levantarán, condenarán, los condenarán. Tremendo esa parte. De este modo, entonces, encontramos a un Jesús aquí que pretende estimular la fe de algunos, pero por otro lado lo que pretende es avergonzar a los incrédulos. Y de manera en ese momento, de manera directa, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel, a esa multitud que estaba con él. Jesús menciona, si ustedes pueden ver, al menos 4 veces, 2 palabras, esta generación. En esos 4 versículos o 5,
Menciona 4 veces esta generación. Tremendo. Cuando algo se repite, a uno le debe llamar la atención. Esta generación. Eso implica como un énfasis de confrontación, implica un énfasis de juicio, pero al mismo tiempo implica un énfasis de gracia, porque ellos tenían la oportunidad esperada por siglos. Ojo, en ese momento esa multitud, ese pueblo, tenía la oportunidad esperada por siglos para ver lo que reyes y para ver lo que muchos líderes religiosos deseaban ver y no vieron. Y ellos tenían la oportunidad y la estaban rechazando. De esta manera, entonces, Jesús lo que estaba resaltando era la capacidad de creer de gente que no era judía, es decir, la capacidad de creer de muchos gentiles, en contraste con la resistencia o el rechazo del pueblo judío. Y también encontramos aquí 2 veces la frase que dice, y he aquí uno mayor que en este lugar. Hermoso esa frase. Y he aquí en este lugar uno mayor que en este lugar. En una ocasión dijo uno mayor que Salomón y uno mayor que Jonás en este lugar. Y con esa frase enfatiza claramente la identidad de Jesús como más grande. Pero en este caso lo que estaba enfatizando Jesús era la calidad de Jesús como ¿quién? Como que no lo estaban viendo. Como el Salvador. A él no lo estaban viendo como la señal del Salvador. Entonces él estaba contrastando eso. Y entonces lo que podemos ver aquí es que la señal del Todopoderoso, la señal de Dios estaba encarnada en Jesús. La señal de Dios estaba encarnada en Jesús como el Cristo, como el Mesías, pero el pueblo de Israel no lo veía así. No lo vieron. Los mezquinos intereses de la multitud del pueblo de Israel los habían enceguecido, los habían vuelto sordos tanto al pueblo como tal, como a todas las autoridades religiosas. Y cuando llega el Mesías, entonces esta generación malvada incluso lo identifican como endemoniado. ¿Qué tal? Aquí, unos versículos antes, en el versículo 15, ¿cómo lo describen? ¿Cómo describen a Jesús? ¿Como parte de quién? Ayúdenme, versículo 15. No, en la palabra está, versículo 15. Por Belcebú, o sea que lo estaban identificando como un demonio, como un endemoniado, hermanos. ¿Qué tal? Al Mesías, al Salvador, entonces no, este está endemoniado, este viene de parte del otro. ¿Qué tal esta multitud? ¿Qué tal este pueblo? Ellos francamente, iglesia, no necesitaban señales. ¿Qué señal iban a necesitar? Esa multitud lo que necesitaba era un quebrantamiento real de su ser para reconocer las obras de Dios. Y en esas obras para reconocer al Mesías, al Salvador enviado por Él. Eso era lo que necesitaba esa multitud. Un quebrantamiento real de su ser para reconocer todo esto. Hermanos, dice la palabra que una multitud acompañaba a Jesús en su ministerio. Y creo que muchos de ellos eran curiosos, eran unos simples curiosos, que daban a entender, ojo, o podríamos emplear otra palabra, que aparentaban querer comprometerse con Jesús, o que estaban dispuestos a comprometerse con Jesús. Eso podríamos decir de la multitud de aquella época. ¿Estamos de acuerdo, iglesia?
¿Y qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy, hermanos y hermanas? Las iglesias están llenas de personas, hermanitos, que dan a entender con su presencia que están dispuestas a comprometerse con el Salvador. Es la realidad. Entonces uno lo ve muy claro con el pueblo de Israel. Cuando uno ve una porción de esta, dice, ¡ay, esa multitud! ¿Cómo así que no vieron? ¿Cómo le piden señales? ¿Cómo lo tratan de endemoniado? Todo esto, pero ¿y qué hay de hoy, hermanos? El hecho de una asistencia a una iglesia no nos garantiza que estamos comprometidos con el Señor. De pronto aparentamos que queremos comprometernos. Pero si todos los de acá estamos comprometidos, gloria a Dios y que el Señor te bendiga. Pero si no es así, es el momento de reflexionar y tomar decisiones. Que no sea un simple querer dar a entender que te quieres comprometer con Cristo. Que realmente sea que estás comprometido con Cristo. Y les faltaba apenas una señal del cielo a estos personajes para estar seguros que Él era realmente el Mesías. Una señal del cielo. Y Jesús le habla a la multitud y les dice, esta generación es mala. Pide señal, pero señal no le será dada sino la de Jonás. ¿Saben algo, hermanitos? Lo de la señal que pedía esta multitud no era sino otra excusa para no reconocer al Señor. Así de sencillo. Quien no quiere creer, hermanos, no va a ceder en su postura frente a dramáticas y contundentes evidencias del accionar de Dios. Crean. El que no quiere creer no va a ceder por, vea hombre, así, no sé, si yo llegue aquí me pare en un dedo o haga las más extraordinarias evidencias del Señor, no sé, qué pase, que en este momento se esconda el sol. El que no quiere creer no va a ceder a cosas extraordinarias que haga el Señor. La pregunta es, ¿cuántas excusas colocamos nosotros para empezar a caminar con el Señor? Muchos de ustedes dirán, no, yo no puse excusas, yo inmediatamente, hermanitos, yo reconozco que puse muchas excusas para aceptar o para ver la señal extraordinaria en Jesús. ¿Cuánto tiempo me demoré? Yo recuerdo tanto una frase que le dije a mi esposa cuando empezamos a congregarnos aquí mismo en esta iglesia y le dije, ¿cuánto tiempo nos demoramos para empezar este caminar? ¿Cuántas excusas le presentamos al Señor? Ahora, el otro interrogante es, ¿cuántas excusas incluso hoy todavía le estás colocando al Señor? Porque puede que para nosotros se pueda hablar en pasado. ¿Cuántas excusas le puse? Pero es posible que muchos en este momento le estén colocando excusas al Señor. Y quizás todavía le estén pidiendo señales del cielo para creerle. Excusas. Y saben algo, tal cual era el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, una generación obstinada y caprichosa, y seguimos siendo obstinados y caprichosos, rebeldes, desobedientes. Muchas veces señalamos al pueblo de Israel de esa manera, pero
nos estamos señalando igualmente nosotros. De pronto hasta les llevamos ventaja nosotros al pueblo de Israel. Ellos al menos oraban varias veces al día, nosotros ya ni oramos, hermanos. El pueblo de Israel, después de ver tantas señales, tantas maravillas, el pueblo de Israel vio dividirse el mar en dos, pasar por el medio y el piso seco. El pueblo de Israel vio caer alimento del cielo. El pueblo de Israel vio una nube que los acompañaba, mis hermanos. El pueblo de Israel vio salir agua de una roca. El pueblo de Israel vio que el calzado no se les acababa. Y pidiendo más señales. Igual somos nosotros. Iglesia, la fe en esencia es una respuesta espiritual al obrar del Espíritu Santo en nuestro interior. Pero a pesar de esto, nos convencemos que nuestra fe sería más fuerte si tuviéramos mayores evidencias del obrar de Dios en nuestras vidas. Seamos sinceros, seguimos pidiendo señales del cielo. Necesitamos señales para afianzar nuestra fe. Aceptémoslo. Entonces sentimos que todo el esfuerzo de creer como que recae en nosotros y como que sería oportuna una ayudita a nuestra fe. Y le pedimos al Señor, ayúdanos con una señal del cielo. Ayúdanos, Señor, para afianzar mi fe, para estar seguro que tú existes, que tú obras. Le pedimos ayuditas al Señor con señales adicionales. Y el Señor, sin embargo, quiere mostrarnos algo diferente. Las señales ya existen. Iglesia, las señales ya están a nuestro alrededor. Solamente que no las vemos. No vemos las señales. Al igual que aquella multitud que no veía la señal extraordinaria de Jesús al frente, no veía la señal maravillosa de Jesús que estaba con ellos. Nosotros hoy en día tampoco vemos las señales. Y Cristo escogió ejemplos de pueblos que no eran judíos, como Nínive, y del pueblo que representaba a la reina del sur, para mostrar que ellos creyeron porque existía en ellos una apertura espiritual necesaria para la fe. Eso era lo que quería mostrar el Señor, que pueblos que no eran judíos tenían una apertura espiritual para afianzar la fe, o necesaria para la fe. Apertura. ¿Será eso lo que necesitamos, hermanos? Creo que sí, muchos de nosotros necesitamos apertura espiritual. Necesitamos abrir nuestros corazones para poder ver la señal. Necesitamos abrir nuestro corazón para poder ver la señal extraordinaria de Cristo. Cuando el Señor menciona ahí la reina del sur, una reina, la reina que visitó a Salomón, y eso detalle lo vemos por ahí en Primera de Reyes, capítulo 10, una mujer soberana de una nación por allá del África, acostumbrada a que le sirvieran todo lo que ella deseara. Y sin embargo, mis hermanos, hizo un recorrido pero de muchos kilómetros para conocer la persona de Salomón, para conocer la sabiduría del legendario rey de Israel.
Y los ninivitas y la reina del sur poseían algo en común, iglesia. Tenían apertura a lo espiritual, algo marcadamente ausente en el pueblo de Israel. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a ellos. Los ninivitas y el pueblo que representaba a la reina del sur, lo que tenían era apertura de corazón, apertura espiritual, que era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Pero, iglesia, es algo marcadamente ausente en el mundo de hoy. Al mundo de hoy le falta apertura espiritual. Pero muchos de nosotros encajamos ahí. Nos falta apertura espiritual, abrir nuestros corazones. Los que estaban con Jesús en ese momento tenían acceso a la más extraordinaria señal jamás vista por los hombres. Recreen sus mentes, hermanos. En ese momento ellos tenían la oportunidad de ver la señal más grande, la más esperada, y no la veían. Entre los que más tenían, mis hermanos, en ese momento, porque tenían ese privilegio, se notaba la mayor pobreza de espíritu. Tremenda contradicción. Pero así también ocurre en nuestras vidas y en nuestros días. Frecuentemente estamos empecinados en buscar algo que a nuestro criterio nos está faltando. Siempre estamos pensando que nos falta algo y lo estamos buscando y lo estamos pidiendo. Siempre nos pasa así. Y nuestra obstinación, mis hermanos, no nos permite percibir ni disfrutar aquellas bendiciones que están en nuestro medio, aquellas bendiciones que están a nuestro alrededor y que muchas veces son mayores que todo aquello que estamos buscando. Todas las cosas maravillosas y más grandes ya están en nuestro medio, están a nuestro alrededor, están a nuestro alcance y son mucho más grandes que lo que estamos pidiendo. Pregúntate, hermanito y hermanita, ¿qué otra señal del cielo pides? ¿Qué otra señal del cielo le pides al soberano creador? ¿Qué más necesitas tú? Hoy tenemos el privilegio de poder ver y de recibir la mayor, la más grande, la más poderosa señal del cielo, que es Cristo. Hoy tenemos ese privilegio, hoy tenemos esa bendición, hermanitos. Hoy no necesitamos señales, sino un quebrantamiento real de nuestro ser para reconocer las obras de Dios y en ellas reconocer al Salvador, reconocer a Jesús, reconocer a Cristo. Debemos ver entonces al soberano creador, al todopoderoso en todo, aún en las cosas naturales. Y Cristo, hermanos, no tiene comparación con ningún otro personaje. Él es el más grande que cualquier otro. Cristo es más grande que Abraham. Cristo es más grande que Isaac. Cristo es más grande que Jacob. Cristo es más grande que Salomón. Cristo es más grande que Jonás. Cristo es más grande que Pablo. Cristo es más grande que Pedro. Cristo es más grande que José. Cristo es más grande que María. Él es el más grande. Jesús es la señal extraordinaria. Es el más grande, como decía él, y alguien más grande en este lugar. Y gloria a Dios. Pero ¿cómo lo estamos viendo, hermanos? Y estamos pidiendo más señales. ¿Qué más señal que la de Cristo? ¿Qué más señal que la de Cristo? ¿Qué más señal del amor de Cristo
lo que hizo en la cruz. ¿Qué más señal de amor que la de nuestro Padre Celestial, que entregó a su Hijo unigénito para que pagara el precio del pecado por cada uno de nosotros, sin merecerlo? ¿Quién de aquí merecía el perdón de Jesús? El perdón de pecados por parte de Jesús. Dígame, ¿quién? Levante la mano, ¿quién lo merecía? ¿Qué más señal vamos a pedir, iglesia? ¿Qué más señal? Jesús es la señal extraordinaria, hermanos. Y nosotros, tal cual la multitud de aquella época que pedían señal del cielo, seguimos pidiendo señales. Cuando tenemos la más grande, la más extraordinaria, la más maravillosa señal del Todopoderoso para con todos nosotros, ¿qué debemos hacer? Ver la señal, aceptar la señal e ir de la mano y caminar con la señal. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, muchas gracias por tu amor. Y te pedimos perdón, Señor, porque seguimos siendo rebeldes, obstinados, ciegos y sordos, como el pueblo de Israel de aquella época. Señor, ¿por qué no vemos la señal más extraordinaria que tú nos has dado? Nuestro Salvador, Cristo. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que siempre que pensemos en señales, recordemos que tenemos la señal más grande, más extraordinaria y más maravillosa en Cristo Jesús. Amén.